Los animalitos fallecidos, cuando continúan en su estado de luz, dejan las limitaciones del mundo físico y su perspectiva en ese estado cambia por completo. Descúbrelo en este video, esta valiosa información. Vamos con la intro. Hola querida comunidad amantes de los maestros animales, me da gusto estar con ustedes. Para los que no me conocen, me presento, soy Ángel, uno de los creadores de Conciencia Animal, Comunicación entre Especies. Soy un eterno estudiante del infinito mundo de la espiritualidad del reino animal y ayudo a hombres y mujeres que tienen animales de compañía en casa a comprender lo que sus animales tienen para compartir, para aprender del reino animal y hacer esta comunicación. Como herramienta uso el lenguaje del corazón, un lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón. Vamos a hablar sobre cómo ven las cosas desde ese lugar los animales de compañía fallecidos. Cuando los animales están experimentando la vida de regreso a ese plano de luz, todo se vuelve a iluminar y las cosas se vuelven increíblemente brillantes, porque todo es de una vibración elevada, así como cuando sientes amor y luz. Es aún mucho mayor la sensación que se experimenta en ese plano, que no hay forma de describirlo. Prácticamente la manera en la que ven las cosas desde ese lugar los animales es un concepto evolución. Te das cuenta de que ese concepto lo traen presente en todo momento los animales. Por eso predican con amor y luz, porque quieren evolucionar y no perder de vista en ningún momento su misión a nivel alma y en cada vida que han vivido. Te comparto lo que experimenté con mi perrito fallecido. En un momento regresamos con el video. Comenta qué tal te está pareciendo la información. Si te está gustando, no olvides suscribirte. Y si quieres saber algún tema en especial sobre la espiritualidad del reino animal, déjamelo en los comentarios para que juntos comprendamos esta infinita información que nuestros compañeros cósmicos con mucho amor y cariño nos comparten. Ahora sí, regresamos. Cuando empecé a recordar el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, durante mucho tiempo y todos los días hablaba con mi perrito porque se me hacía algo muy bonito seguir en comunicación con él. Y yo le preguntaba que cuál era el siguiente paso o qué es lo que tenía que hacer estando en ese plano de luz. Y mi animalito de compañía fallecido me dijo que se tiene que seguir aprendiendo. Yo le preguntaba que cuál era el siguiente aprendizaje o el siguiente proceso que él tenía que vivir. Y me dijo que ya no iba a reencarnar en el planeta Tierra, porque ya había elevado mucho su conciencia y su grupo de almas decidió que sería bueno seguir aprendiendo en ese plano de luz y él se prepararía para compartir su sabiduría y amor con almas primerizas que apenas han reencarnado poco tiempo en la Tierra. Entonces él me mostraba que estaba con otros seres de luz mucho más avanzados que le enseñarían algunas técnicas a nivel energético para seguir evolucionando y avanzando como alma. Por su proceso de vida como alma ya implicaba experimentar vivencias mucho más elevadas que en la vida de la Tierra. Al saber eso me dio tanto gusto de que yo pensaba que mi animalito de compañía fallecido volviera a reencarnar. Pero con mucho amor y cariño acepté su proceso y agradezco que me haya ayudado a recordar el lenguaje del corazón. El lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón. Y con el cual tomo vida este canal donde con mucho amor comparto sobre la espiritualidad del reino animal. Si te ha gustado esta información, suscríbete, activa las notificaciones. Y si quisieras saber algún tema sobre la espiritualidad del reino animal, déjamelo en los comentarios. Si te gustaría saber más sobre la espiritualidad de los animales, te recomiendo esta masterclass que he preparado, donde explico todo sobre la comunicación con animales de compañía fallecidos.